Amén. Bendito sea Dios que nos da la fe para vivir por ella. Un saludo a todos, muy buenos días, que el Señor les esté bendiciendo, es mi deseo. Y nos disponemos en esta mañana nuevamente a meditar en la palabra del Señor. He titulado a este devocional con una palabra que probablemente ya haya escuchado porque pues hablo mucho de ella, aunque no en el idioma español, ¿verdad? En este caso la palabra que voy a mencionar es la palabra hebrea para la fe y se trata de emuná. Emuná es la palabra hebrea para la fe, pero no una fe cualquiera, sino una fe obediente, una fe que se dispone a caminar con Dios en obediencia a sus mandamientos. Y en esta ocasión quiero dar un enfoque un tanto, quizás al principio, cuando uno lo menciona, probablemente contradictorio, ¿verdad? Porque yo quiero proponer en esta mañana que a veces, cuando hablamos de emuná, la obediencia tiene que ir por encima de la comprensión o el entendimiento que tengamos de todas las cosas, especialmente o específicamente en esas circunstancias muy personales en las que nosotros podemos encontrarnos en un momento dado y tenemos que dar paso a la obediencia, aunque no tengamos una comprensión o un entendimiento preciso de todo lo que Dios quiere para nosotros. Esto no es que siempre ocurra, pero definitivamente a veces pasa. No estamos diciendo para nada que el andar por fe indique irracionalidad. No, porque estamos conscientes. La Biblia nos dice en Romanos 12 que tenemos que ofrecer nuestro culto racional. O sea, la manera en que nos relacionamos con Dios por medio de la fe es racional, no es una locura. Pero esto no quita que en circunstancias muy personales, muy particulares, en algún momento tengamos que dar protagonismo a la fe antes que a la razón, porque fe y razón son dos conceptos que no siempre han ido de la mano en diferentes situaciones culturales o a lo largo de la historia de la humanidad. No importa la tradición religiosa de la que estemos hablando, siempre habrá circunstancias personales entre el creyente y Dios en la que el creyente tendrá que dar protagonismo, realce a la fe y no a la razón. La fe en ese Dios que revela la Biblia es una fe que se manifiesta de esta manera. Apreciamos también el conflicto una y otra vez en las diferentes narraciones de personajes bíblicos en circunstancias en las que ellos tuvieron que tomar decisiones, dándole un papel protagónico a la fe antes que a la razón. Y es en esos casos donde nuestro entendimiento no es tan preciso de la voluntad de Dios que nosotros tenemos que obedecer. O sea, se reclama más la obediencia que el entendimiento perfecto. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. O sea, en Abraham no había un entendimiento, una comprensión, una revelación completa de los detalles de su aventura.
pero él obedeció y salió. Entonces, emuná, fe obediente, es eso. Es obedecer a Dios en todas las circunstancias, por encima de la comprensión que podamos tener de los detalles de su voluntad. La obediencia en fe es algo básico en nuestra relación con Dios. Es obediencia por amor, como bien enseñamos, es obediencia por gratitud, pero obediencia. Y es obediencia a una autoridad superior, a alguien que está por encima de todas las cosas y de todos. Es el Dios Todopoderoso. Entonces vamos a señalar algunos principios básicos con relación a esta fe obediente o emuná, que siempre lo vamos a ver presente en cada una de las circunstancias en las que podamos encontrarnos en nuestro caminar por fe. Lo primero que tenemos que señalar es que emuná, es decir, fe obediente, se caracteriza por ser relacional. Es decir, por medio de esa fe nos relacionamos con Dios, tenemos comunión con Dios, podemos conocer a Dios. Pero cuando hablamos de un aspecto relacional, está implícito allí el carácter probatorio de la fe. Porque si la fe es relacional, las relaciones tienen que probarse. Por eso es que es necesario la prueba de nuestra fe, porque esa fe es indicativo de que tenemos una relación con Dios, y en algún momento será preciso que Dios nos pruebe para saber si realmente estamos en la fe o no, si estamos en una correcta relación con Dios. Por eso la fe salvadora, la fe que se caracteriza por esto, por la obediencia, es un llamado que Dios hace precisamente para que le obedezcamos, para que pongamos atención a sus palabras. Y eso ha sido así desde el principio de la creación, cuando Dios creó a Adán y a Eva. Desde que los puso allí en el huerto, le dijo: estas son las cosas que pueden hacer y estas no. De todo árbol podrán comer, pero de este árbol no podrán comer, y le dio las instrucciones. Por lo que la fe reclamó obediencia desde un principio, y era de carácter probatorio, porque desde un principio Dios probó al hombre. Además, se da en el contexto de la devoción u adoración. O sea, emuná se da en el contexto de la devoción o la adoración que brindamos a Dios. Y ahí tenemos desde el principio también el ejemplo de Caín y Abel, que a ambos se les dio instrucciones para presentar su ofrenda en adoración a Dios. No vamos a entrar en los detalles, pero lo que parece ser que causó el desagrado que Dios manifestó hacia la ofrenda de Caín no fue porque fueran frutos de la tierra, porque él era labrador. Lo que no hubo fue una distribución adecuada de la ofrenda. Y Abel, que era pastor, pues trajo el cordero o el animal perfecto, ¿verdad?, para el Señor, lo mejor. Entonces, el punto es, independientemente de esto es algo entre paréntesis, es que cuando adoramos a Dios, tenemos que traer nuestra ofrenda. Y sabemos ya por el contexto de todo el Nuevo Testamento que la ofrenda que mejor y primero debemos ofrecer a Dios es la ofrenda de nuestra propia vida. Pero también sabemos que se hace necesario para el buen funcionamiento del ministerio que ofrendemos y diezmemos de nuestro dinero, pero como parte de la adoración, que sea un acto de adoración, como la viuda que dio aquellas 2 blancas, pero lo dio con todo su corazón, en adoración a Dios. Por eso es que no debe ser forzada, ni debemos manipular a la gente para que ofrenden y den y diezmen, ni engañarlos, ni apelar a su
ambición en sus corazones, ¿no? Da 100 que Dios te va a dar 200. Eso ya no es adoración. Si yo doy algo a Dios esperando recibir algo, no estoy adorando a Dios. Estoy haciendo un negocio. Y eso ya es algo repulsivo delante de la presencia de Dios. Por eso es que debemos hacerlo de corazón, que Dios ama al dador alegre. Entonces es en el contexto de la adoración, del culto. La fe se da en el contexto del servicio en general también. O sea, toda la actividad de nuestra vida, todo lo que podamos ofrecer nosotros, de lo que somos y lo que tenemos para servir a Dios. Y eso lo vimos muy bien marcado cuando Josué está dando su discurso final y le dice, bueno, ustedes escojan hoy a quién van a servir. Si a los ídolos que tenían allá del otro lado o al Dios vivo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea que emuná nos relaciona con Dios para servirle. Tenemos que disponernos para hacer la voluntad de Dios, para cumplir su plan y propósito con mi vida. Individualmente, cada uno tendrá la dirección de Dios para servirle, de acuerdo a los dones y a las capacidades. Pero emuná es servicio. Otra cosa que tenemos que decir y que atiende al carácter relacional de la fe es que la fe tiene un contenido. Es decir, es una cultura, es un estilo de vida que está descansando sobre los mandamientos de Dios. Cuando Dios le dio a Israel estos mandamientos, esta ley para que ellos vivieran por ella, le estaba dando fe. Porque la fe, el contenido de la fe son los mandamientos del Señor, para que Él pueda examinarnos y pueda probarnos. Entonces es un contenido que nosotros necesitamos conocer. Dirá, bueno, pero yo no soy judío, yo no tengo nada que ver con los 613 mandamientos. Bueno, probablemente no con todos, pero sí hay mandamientos para nosotros los gentiles. Además tenemos el Nuevo Testamento, que hay más de 1000 mandamientos, superan a los 613 que Dios le dio a su pueblo Israel. Por lo que la fe tiene un contenido. Yo no puedo vivir una fe que no me ponga límites, que no me diga lo que puedo y lo que no debo hacer. Porque la fe tiene contenido. El contenido de la fe es la palabra de Dios. Porque si tenemos fe en las palabras de Dios. Y como dice, bueno, ahí en 2 Corintios 13:5, pues tenemos que examinarnos y probarnos a nosotros mismos eventualmente para saber si estamos en la fe o no. Entonces, todas nuestras acciones deben ser hechas en la fe, en el conocimiento, en la seguridad, con la convicción de que no dañaremos a nadie, porque de otra manera no serían hechas en fe. Y la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea que tenemos que cuidarnos, porque las acciones están siendo evaluadas por Dios y tenemos que pensar en que no somos seres que viven para sí mismos, sino que viven con otros. Nos debemos también a ellos, por eso es que no pueden dañar o no deben dañar a nadie nuestras acciones de fe. Otra característica, además de ser relacional, emuná es optativa, es una invitación. Dios no nos fuerza a creer, no nos fuerza a obedecer. Sabemos que hay episodios bíblicos que merecerían una atención especial, pero no tenemos el tiempo para eso, porque la Biblia en algunas ocasiones nos narra eventos donde Dios hizo que se cumpliera su voluntad en la vida de ciertas personas, independientemente de que ellos no quisieron, ¿verdad? Como Jonás, por ejemplo. Jonás no quiso ir a Nínive y por eso se escondió en aquel barco. Pero allí no vemos a Dios diciendo, bueno, Jonás, tú decidiste eso, ok,
ya me buscaré a otro. No. El Señor no quitó el dedo del renglón con Jonás. El barco lo fue a buscar y lo puso en el vientre del pez. Y bueno, ustedes conocen la historia. Por lo que tenemos que aceptar estos hechos también requieren, digo, pues atención aparte. Pero en términos generales, en materia de fe, es casi siempre es una invitación. Es una invitación que Dios nos hace. Si nosotros leemos aquí, por ejemplo, en Deuteronomio 30, 14 al 20, dice, porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se aparta y no oyes y te dejas extraviar y te inclinas a dioses ajenos y les sirves, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que tú vivas y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Este es un ejemplo clásico, ¿verdad?, de cómo en ciertas circunstancias, en ciertos aspectos, la fe en una es optativa. El Señor dice, yo pongo delante de ti las opciones y escoge tú, pues, qué es lo que vas a hacer. Tenemos otras palabras para reafirmar esto en Hechos 17, del 24 al 28, en el discurso de Pablo en Atenas. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas, y de una misma sangre ha hecho toda nación de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de las estaciones y las fronteras de sus lugares de residencia, para que busquen a Dios, tal vez palpando puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque somos también linaje suyo. Aquí pues está otra vez la evidencia de que el Señor se ha revelado para que todos los hombres puedan conocerle en un momento, pero es la decisión de cada quien si va a escuchar y obedecer el Evangelio o lo va a escuchar y lo va a desechar. Bueno, Dios determinó para Israel las bendiciones y las maldiciones consecuentes de la obediencia y la desobediencia. Allí tenemos el capítulo de Deuteronomio 28, un capítulo bastante largo, el capítulo del 1 al 68 encontramos estas disposiciones de Dios, las consecuencias de obedecer y las consecuencias de desobedecer. Entonces, de alguna manera, hermanos, este principio sigue siendo cierto para todo creyente en todos los tiempos, porque la obediencia siempre traerá la bendición de Dios y la desobediencia su maldición. Y el ser humano deberá escoger el camino por donde desea andar.
Aquí hay muchísimas cosas que pudiéramos decir. Lógicamente esto pudiera estar en conflicto con algunas creencias, pero mayormente pues creemos, ¿verdad?, que a pesar de que en la obra salvadora de Dios opera la gracia preveniente y todo, hay pues para nosotros, ¿verdad?, los arminianos, creemos que hay un sinergismo, hay una actividad de Dios que salva y del hombre que responde, ¿no? Pudieran haber otras apreciaciones, otras creencias, pero definitivamente en cualquier manera, aun cuando llegásemos a creer que el hombre es salvado solamente por la acción de Dios, sin la participación del hombre para nada, en cualquier forma, emuná siempre será optativa, porque hay cosas que Dios propone, ¿verdad?, para nosotros, y situaciones que existen ya, están ya dadas, y si nosotros decidimos no prestar atención, no beneficiarnos de ellas, pues no seremos beneficiados. Es como cualquier cosa, un programa de gobierno, por ejemplo, que se nos pone a la disposición. Ahora mismo, para poner un ejemplo, que están facilitando la vacunación de todas las personas en ciertas formas, ¿no? La edad y bueno, una serie de requisitos, pero está el servicio ofreciéndose, ¿no? Pero si usted no toma la acción y va y se vacuna y indaga, pues no recibirá los beneficios. Igual, cualquier cosa, distribución de alimentos y cosas, si no tomamos la decisión de ir, pues no nos perdemos. Entonces, en este caso, pues tenemos de Dios una invitación a abundar en la fe, a crecer en su conocimiento. Y ya eso depende de nosotros, de nadie más. Bueno, en tercer lugar, la fe, emuná, tiene una característica que es o debe ser puesta en Yeshua, en Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el Mesías de Israel está señalado como el objeto de nuestra fe. En Él es que tenemos que depositar nuestra fe y prestar atención a su evangelio. Porque emuná es vida eterna, que viene como resultado del conocimiento del Padre y del Hijo. Dice en Juan 17, del 1 al 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, no puede haber emuná, esa fe obediente que nos salva, que nos lleva a la salvación, si no hay una revelación del Padre y del Hijo en nuestras vidas. Emuná es el conocimiento del Padre por la revelación del Hijo, según Juan 1:18. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre, ¿no? Emuná es la revelación del Hijo en la vida de la persona, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:16, donde a Dios le plugo revelar a su Hijo en mí. Entonces, emuná es la fe que hace posible la revelación del Hijo a la vida de la persona. Y allí comienza el proceso de ser transformado a la imagen y semejanza de Cristo por su Espíritu, según Efesios 4:13, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto. O sea, emuná debe transformarnos a la imagen de Cristo en la medida que caminamos con el Señor. Tiene que ser en Yeshua, en Jesús, porque no hay otro nombre dado al hombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. O sea, aquí no hay laberintos. Puede ser que todos los caminos conduzcan a Roma, como dice el dicho, ¿no? Pero no todos los caminos conducen al cielo, ¿eh? No todos los caminos conducen al Padre, para ser más precisos. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. Entonces no es un capricho nuestro, simplemente estamos
predicando lo que la Biblia enseña y lo que nosotros creemos, que es la Escritura, la palabra de Dios. Entonces, no hay manera de agarrar por otro camino. Jesús es el camino. Emuná es exacta y precisa. Si la obediencia no es exacta y precisa, no es fe. No es emuná. No nos equivoquemos aquí. Recuerden que los demonios también tienen fe, pero no tienen emuná. Porque ellos no obedecen a Dios. Creen en Dios, pero no le creen a Dios. Y emuná no solo es creer en Dios, sino creer a Dios y ser obedientes al extremo, a lo que Dios manda. Sus órdenes, las órdenes de Dios, deben ser totalmente obedecidas. Por ejemplo, Saúl en un momento dado hizo menos de lo que Dios le ordenó. Cuando el Señor le dijo, ve y mata a todos los amalecitas y no perdones a nadie, ni niños, ni de los que maman, ni nada, ni sus reses, no dejes absolutamente nada. Pero Saúl y el pueblo le perdonaron la vida al rey y retuvieron de lo mejor. Dice que exterminaron todo lo malo, pero retuvieron muchas cosas, según ellos, buenas, ¿verdad? Pero la consecuencia ustedes saben cuál fue. Cuando Samuel vino y Saúl le dijo, he hecho todo lo que Jehová ha mandado. Ah, no me diga, y eso que yo oigo, ¿qué cosa es? ¿Qué son los chivos esos que están sonando por ahí? Y ya Samuel tuvo que completar la obra. Y Samuel fue y despedazó al rey con la espada. Porque, hermanos, si Dios manda hacer algo, hay que hacer exactamente lo que Dios manda. Nuestro razonamiento humano no cuenta para nada. A lo mejor allí Saúl dijo, bueno, pues esto es una lástima, destruir todo esto. Si es que con este ganado podemos ofrecer incluso sacrificios al Señor. No pienses, obedece. Obedece exactamente lo que se te ha pedido. Y ya saben lo que le costó el reino. El Señor lo desechó para siempre. E hizo menos de lo que Dios le pidió. Pero a veces emuná falla cuando hacemos más. Moisés hizo más. El Señor le dijo, háblale a la roca para que tengan agua. Pero como el pueblo exasperó a Moisés, tenía razón Moisés por la actitud de ese pueblo, Moisés se llenó de ira. Y cuando llegó allí ya, en vez de hablarle a la roca, la golpeó. Hizo más. Ya cualquiera dice, eso es un detallito, no te preocupes. De todas maneras el agua salió. Sí, el agua salió porque ese es el compromiso de Dios con su pueblo. Pero Moisés, hermanos, por haber golpeado a la roca, en lugar de hablarle, no le fue permitido entrar a la tierra prometida. E incluso el Señor, la verás, pero no entrarás. Ese es el Dios que nosotros servimos. No es un Dios que todo lo tolera y que no importa, yo te entiendo, no. Se pagan las consecuencias. Y tenemos que estar bien claros en eso. Ni hacer menos, ni hacer más de lo que Dios nos pide. Porque no es emuná. Entonces, no es obediencia perfecta. El joven rico definitivamente se negó. No hizo ni más ni menos, no hizo nada. Simplemente dijo, no, yo no voy a vender todo lo que tengo y darlo a los pobres, de eso nada. Y se fue, triste se fue. Por lo que no es obediencia. Ninguna de los tres casos. No es emuná, no es fe verdadera, porque la fe verdadera obedece. Y Dios se complace más, como le dijo ahí a Samuel, en la obediencia que en los sacrificios. No importa cuánto puedas hacer, si eso que has hecho no te lo mandé yo.
o si te excediste o te faltó por tus razonamientos humanos. No, obedece exactamente lo que yo te he dicho y entonces tendrás mi aprobación. Y finalmente, emuná es amor a Dios. Y esta es la característica fundamental, amados hermanos, de la fe que nos salva y que nos relaciona. Porque sólo así se demuestra el amor a Dios, en la obediencia a sus mandamientos. Y lo dijo el Señor Jesús, Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nada más. ¿Necesitamos más que eso? Yo creo que aquí se acaban todos los argumentos. Terminan todos nuestros razonamientos, todas nuestras excusas. Aquí es donde se destruyen todas las fortalezas y defensas que podamos tener. Aquí es donde nos dejamos caer, desnudos, rendidos, delante de la presencia de Dios. Aquí deponemos nuestras armas y somos invadidos por un inmenso amor que sobrepasa todo entendimiento. Solo Dios nos dará esa relación en amor perfecto si somos obedientes. No es un amor romántico, es un amor que se evidencia en la obediencia. Tenemos que estar dispuestos a tomar la cruz, a aceptar el yugo que sabemos que solo resulta fácil, como dice el Señor. La carga resulta ligera si amamos a Dios con todo nuestro corazón. Si no amamos a Dios como característica fundamental de nuestra fe, entonces no es emuná, no es fe obediente y no traerá los resultados que estamos esperando. O sea, es imposible. Pero si aceptamos la cruz, aceptamos la carga, aceptamos el yugo por amor a Dios y en amor a Dios, entonces es cuando el yugo es fácil y la carga es ligera. Y entonces emuná será dulce como la miel y como la que destila del panal. Porque esa será la fe que nos relacione con Dios, una fe en obediencia por amor a su nombre. Que Dios nos ayude en esta mañana y ojalá haya entendido bien este tema, porque es de vital importancia para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra salud espiritual. Dios nos ayude a serle fiel en nuestro caminar. Y si fallamos a Dios, no seamos como Saúl, que se justificó, sino como David, que se arrepintió y reconoció su pecado. Que Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios en esta mañana por el nacimiento de el hijo de Abigail y René. Gracias a Dios que todo salió bien, a pesar de que fue intervenida de urgencia porque le subió la presión, pero ya el bebé está bien, la mamá está bien y todos estamos contentos. Felicitamos a nuestros hermanos, a Abby, a su esposo, a Félix y a Irma, que han tenido esta otra bendición. Y como dijo Félix, otro miembro de sus flores. De alguna manera tiene que crecer, ¿verdad? La iglesia. Síganse reproduciendo, hermanos. Síganse reproduciendo. Felicidades, que Dios les bendiga y sigamos adelante orando unos por otros. Padre, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos en esta hora, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, porque nos enseñas a movernos en fe, Señor, en esa fe que obedece tu palabra y que trae para nosotros grandes bendiciones. Yo te pido en esta hora, Padre Santo, que si alguno de nosotros necesita examinarse para saber si está en la fe o no, lo podamos hacer. Dejemos penetrar la luz tuya
en nuestros corazones para que ponga en manifiesto todo lo que necesitamos arreglar, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Sé con cada familia de la iglesia, con cada líder, Señor. Rogamos que tú seas con el ministerio nuestro allí y que, Padre Santo, podamos ver florecer esta iglesia, Señor, con las almas que tú vas a enviar para que sean salvas, o las que vayamos a buscar, Señor. Te adoramos en esta hora, ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y, bueno, pues que tengan un excelente día. La paz del Señor Jesucristo sea con todos. Amén.